Hola, en esta ocasión el rey Robert le ha asignado una nueva tarea a Jon Snow, que por cierto pues ha seguido con ustedes este curso de Arduino y pues ya está en la facultad de realizar cualquier proyecto. En esta ocasión el rey Robert quiere seguir monitoreando la temperatura en el castillo, pero esta vez quiere que el Arduino le diga la temperatura tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit son otra forma de mostrar los grados o la temperatura. Es prácticamente como otro sistema métrico que se utiliza en América del Norte, pero pues esta vez pues nuestro cliente, en este caso el rey Robert, quiere eso, quiere que a través de su computador él pueda darle comandos o enviarle comandos al Arduino para que, dependiendo del comando que le mande, el Arduino le muestre la temperatura en centígrados o le muestre la temperatura en Fahrenheit. Entonces para esto vamos a realizar un nuevo código en Arduino, en este caso pues en este nuevo proyecto, y vamos a implementar funciones o vamos a realizar las funciones para que nuestro código pues quede bastante modular y podamos pues poner en práctica todo lo aprendido hasta este momento. Para comenzar este proyecto, primero que todo tenemos que conocer cómo pasar grados centígrados a grados Fahrenheit. Es prácticamente una fórmula bastante sencilla que se puede encontrar en Google y aquí se las voy a mostrar. Prácticamente es esta fórmula en donde para hallar la temperatura en Fahrenheit simplemente es utilizando la temperatura en grados centígrados y multiplicándolo por este factor, o sea 9 dividido entre 5, y el resultado se le debe sumar 32, ¿sí? Prácticamente al yo colocar la temperatura en centígrados y aplicar esta fórmula voy a obtener la temperatura en grados Fahrenheit. Vamos a utilizar esta función o esta fórmula para aplicarla o ponerla en nuestro código y poder pues realizar ya pues en este caso pues la solución a este proyecto. Así que voy a mostrarles el código y voy a explicarles paso por paso lo que se ha hecho para que ustedes lo vayan entendiendo y pues tengan ya mayor claridad cuando ustedes vayan a desarrollar sus propios proyectos. Así que iniciemos con la explicación del código. Bueno, aquí tengo el código que vamos a utilizar para resolver o para dar la solución a este proyecto. Estoy trabajando en el IDE de Arduino y aquí en la parte superior voy a mostrarles las variables y las funciones que he declarado. Luego más adelante voy a retornar a esta parte para que pues quede un poquito más claro sobre todo el tema de las funciones. Aquí inicialmente tengo dos variables. Una la he declarado como variable tipo entero y va a ser del nombre sensor pin. A esta variable pues le he asignado el pin A1. Prácticamente voy a conectar el sensor de temperatura al pin análogo digital A1. Y por aquí en esta parte estoy declarando otra variable prácticamente de tipo carácter y esta variable la he nombrado como selección y le he asignado este valor. Prácticamente es un espacio en blanco. Son dos comillas, pero aquí entre las dos comillas es un espacio en blanco. Y ahorita más adelante les voy a indicar para qué hice esto. Aquí están las funciones que he declarado, ¿sí? Voy a utilizar 4 funciones. Voy a retornar a esta parte de la declaración ahorita más adelante, pero por ahora quiero que vean que han sido 4 funciones, 2 tipo flotante, o sea, 2 funciones que van a trabajar con decimales y 2 funciones tipo void que no van a retornar nada, ¿sí? Entonces voy a volver a esta parte más adelante y voy a continuar explicando la parte siguiente del código. Luego en la parte que continúa en el código pues tengo la declaración del void setup. Prácticamente pues eso es lo que habíamos hecho, que habíamos visto durante el curso. Prácticamente estoy inicializando la comunicación serial porque voy a necesitar mandar datos seriales y también voy a necesitar imprimir datos o mensajes a través del monitor serial. Entonces prácticamente estoy inicializando la comunicación serial a 9600. Luego aquí viene la parte interesante que es la parte esencial del programa, el void loop. Y aquí les voy a mostrar un poco el análisis que voy a hacer o que hice para que ustedes entiendan cómo realicé el proyecto. La idea del proyecto es que yo envíe caracteres a través de mi teclado al Arduino y dependiendo de esos caracteres el Arduino me pase la comunicación, o que me esté mostrando la temperatura bien sea en Fahrenheit o bien sea en grados centígrados. Entonces dependiendo de la tecla que yo oprima, el Arduino me va a mostrar o me va a cambiar entre esos dos tipos de temperaturas, ¿sí? Centígrados o Fahrenheit. Y pues va a ser el cálculo pues de la transformación, ¿no? El cálculo de la lectura
del sensor y me lo va a mostrar en centígrados o en Fahrenheit. Entonces aquí, si ustedes recuerdan, yo estoy utilizando esta función. Esta función es la función serial available. Esa función es la que me indica si hay algún dato disponible en el buffer de comunicación. Recuerden que si no hay un dato disponible es porque el usuario no ha oprimido ninguna tecla. En el caso de que el usuario haya oprimido alguna tecla, en ese momento esa tecla o ese carácter pasa al buffer de comunicación. Y esta función es la que me está indicando si hay o no un carácter en el buffer. Entonces lo primero que estoy haciendo es utilizando la función if y estoy realizando esta pregunta. Estoy preguntando si hay un buffer y si ese buffer es mayor que 0. Si es mayor que 0, lo que va a hacer es ejecutarse todo el código que está dentro de las llaves de este if, ¿sí? Esto significa que que el usuario envió un carácter, ¿sí? O un dato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un dato en el buffer, inmediatamente lo que tengo que hacer es mirar y leer ese dato, ¿sí? Entonces, en esta nueva función, o sea, en este caso si esto es verdadero, o sea, si hay un dato en el buffer, se ejecuta todo esto. O sea, si el usuario me mandó un dato, en ese momento tengo que leer qué dato me envió. Entonces, a través de esta función serial.read, lo que estoy es leyendo ese dato y lo estoy colocando dentro de esta variable, la variable selección, ¿sí? Recuerden que esa variable fue la que yo inicialicé con un espacio en blanco, aquí en la parte superior, ¿sí? La declaré como variable carácter y la inicialicé con un espacio en blanco. Entonces, en este momento, al pasar por acá, ya esa variable no va a ser espacio en blanco, sino va a tener el dato del carácter que el usuario me ha enviado, ¿sí? Entonces, luego de tener ese carácter que el usuario me envió, lo que voy a hacer es preguntar qué carácter es. En este caso, he asignado dos teclas, ¿sí? Dos letras, la F mayúscula y la C mayúscula. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntar. Entonces, aquí estoy utilizando de nuevo la función if. Entonces, pregunto por esta condición. Entonces, pregunto si la función selección es igual a F, entre comillas. Eso es un carácter, tengo que colocarlo entre comillas. Si F mayúscula, o sea, si el valor que está en esta variable, o sea, que fue la que el usuario me envió, es igual a F mayúscula, si es así, entonces va a ejecutar todo esto que está entre estas llaves, ¿sí? Entonces, si pasa eso, vamos a ver qué está pasando acá, qué es lo que va a ejecutar. Lo primero que voy a hacer es, vamos a colocar aquí, formatearlo para que quede mejor, autoformat. Ok, entonces aquí qué es lo que voy a pasar. Aquí estoy evaluando si la primera parte, o sea, estoy evaluando si la variable selección tiene el dato F mayúscula. Si es así, el sistema lo que va a hacer es imprimir el valor de temperatura en Fahrenheit, ¿sí? Entonces, para esto he declarado dos funciones. La primera función es float y lo que está haciendo esto es, prácticamente esta es la misma función que empleamos en el programa anterior del código que analizamos de temperatura. Al leer la temperatura prácticamente es lo mismo. Aquí estoy inicializando esta función, temperatura centígrados, y estoy pasándole el parámetro sensor pin, que es el valor que tiene el sensor, en este caso el pin donde estoy conectando el sensor de temperatura, y le estoy pasando ese parámetro a esta función temperatura en centígrados. Y el valor que me está retornando esa función lo estoy colocando en esta variable, temp centígrados, ¿sí? Recuerden que esta función la voy a analizar ahorita más adelante, pero esta función que está acá, ¿sí? Esta función yo la he ya declarado acá en la parte superior, ¿sí? Entonces, esta es la que se encuentra acá. Temperatura en centígrados. Me va a retornar un valor flotante, un valor decimal, y prácticamente la estoy inicializando acá, ¿sí? Ahorita más adelante les muestro en qué consiste esta función. Por ahora lo que quiero que sepan es que esa función lo que va a hacer es retornarme un valor de temperatura en centígrados, ¿sí? Esta función simplemente necesita como parámetro el pin donde está conectado el sensor, y esa función me está retornando el valor en centígrados y me lo está colocando en esta variable. La estoy inicializando aquí dentro de este if,
¿sí? Luego de eso, cuando ya tenga el valor en grados centígrados en esta variable, lo que voy a hacer es, aquí estoy inicializando otra función. Bueno, en este caso estoy inicializando otra variable, temperatura en Fahrenheit, pero aquí estoy llamando esta nueva función, temperatura Fahrenheit, y le estoy pasando el valor en centígrados, o sea, el valor que estaba en esta variable, prácticamente es la variable que viene acá, o sea, la variable que tiene el dato ya en grados centígrados, la estoy pasando a esta como parámetro, a esta nueva función, la función temperatura Fahrenheit, ¿sí? Esa función temperatura Fahrenheit es la función que me va a retornar el valor en grados Fahrenheit. Si ustedes ven acá arriba, esa función la he declarado igualmente aquí, temperatura en Fahrenheit, y la vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces prácticamente lo que hace es recibirme un valor flotante y me está retornando un valor flotante, un valor en decimal. Se llama temperatura en Fahrenheit. Y prácticamente es la que estoy empleando acá, temperatura Fahrenheit. ¿Ok? Entonces ese valor que me está retornando será ya el valor de temperatura en Fahrenheit. Y será un valor decimal. Y ese valor es el que yo estoy colocando en esta otra nueva función. Esta nueva función se llama imprimir F. Y lo que hace esta función imprimir F es recibirme el valor en Fahrenheit, en grados Fahrenheit, y me lo imprime en el monitor serial, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, esta nueva función, prácticamente yo también la indiqué acá. Imprimir F es imprimir en Fahrenheit. Entonces, esta función es una función que no me va a retornar nada, por eso le puse el void. O sea, la declaré como una void, una función que no retorna ningún valor. Y se llama imprimir Fahrenheit. Esa la vamos a ver ahorita más adelante. Lo que hace esta función es recibirme un valor como parámetro, un valor de temperatura en Fahrenheit, y lo que hace es imprimirme ese valor en el monitor serial. Entonces se llama imprimir F, como imprimir en Fahrenheit, prácticamente es este mismo, ¿ok? Entonces esta es la parte del código que se va a ejecutar si el usuario oprimió la tecla F mayúscula. Por el contrario, si el usuario oprimió otra tecla diferente a la F mayúscula, entonces aquí tengo que evaluar qué otra condición puede pasar. Entonces aquí estoy utilizando esta palabra clave que es else if. Esta la hemos visto un poco durante el curso, pero aquí la vamos a ver más profundamente. Si yo utilizo primero que todo, si evalúo primero una condición if, aquí abro llaves, cierro llaves. Si esa condición no se cumple, si esto es falso, esto no se cumple, entonces tengo que comenzar a evaluar otra condición. Entonces en ese momento se utiliza else if, ¿sí? Se utiliza else y otra vez un if, y se pregunta nuevamente por una nueva condición. Entonces en este caso estoy preguntando por el valor de la variable selección. Recuerden que en esa variable está el valor que el usuario envió por el monitor serial, ¿sí? Entonces, si esa variable es igual a C mayúscula, va a realizar esta parte del código. ¿En qué consiste esta parte del código? Entonces va a ejecutar lo que está entre estas llaves. Lo que va a hacer es, si la selección es C, va a imprimir el valor de temperatura en centígrados. Entonces aquí estoy llamando de nuevo la función temperatura centígrados, ¿sí? Le estoy pasando como parámetro el pin donde está conectado mi sensor de temperatura. Y esa función prácticamente es la misma función que empleamos acá arriba. Si ustedes recuerdan, acá arriba es esta misma función, temperatura de centígrados. Y esa temperatura en centígrados me va a retornar el valor en centígrados de la temperatura actual. Entonces la estoy colocando en esta variable que es tipo flotante. Y esa variable prácticamente la estoy colocando de nuevo en esta otra función que se llama imprimir C, o sea, imprimir en centígrados, ¿sí? Esta función, imprimir F, es diferente a esta función, imprimir C. Aquí me imprime lo que yo le envíe en centígrados y aquí me imprimirá lo que yo le envíe en Fahrenheit. Entonces, esta nueva función la estoy declarando también aquí en la parte superior, donde estoy declarando las otras funciones. Prácticamente es una función también tipo void, porque no me va a retornar ningún valor
y lo que va a hacer es imprimirme solamente el valor en centígrados, ¿sí? Esta función la vamos a ver más adelante cuando veamos las otras funciones aquí durante este código. Entonces, prácticamente a eso se refiere esta función. Entonces, cuando el usuario oprime la tecla C, pues lo que va a hacer el sistema es pasarme la temperatura, o sea, el valor del sensor que está leyendo el análogo digital, y me lo pasa a temperatura en centígrados y simplemente pues me imprime la temperatura en centígrados. ¿Ok? Ahora, si el usuario me oprime una tecla que no es F ni es C, puede ser cualquier otra tecla, entonces ¿qué pasa? Entonces simplemente lo que va a pasar va a ser el último else. O sea, aquí ya no voy a seleccionar, ya no voy a utilizar else if, porque pues ya no hay más condiciones, y la última condición pues que se aplica es else. Si el usuario no oprime F o C, si no es ninguna de esas opciones, pues cualquier otra opción que el usuario oprima, simplemente pues va a entrar por acá, va a entrar por este otro else y se va a ejecutar lo que se va a ejecutar entre estas dos llaves. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente me va a imprimir este mensaje en el monitor serial y me va a decir que la selección es incorrecta, ¿sí? Si el usuario oprimió una tecla diferente a F o C, pues ese es el mensaje que va a salir. Entonces prácticamente eso es lo que se evalúa y aquí se cierra este ciclo. Prácticamente esa llave que se cierra es la llave que se cierra acá cuando hay un dato en el monitor serial. Y bueno, esta es la primera parte del programa donde se evalúa si el usuario ha oprimido alguna tecla, bien sea F o C, o ha oprimido alguna tecla diferente, ¿sí? Ahora tenemos que evaluar la condición en que el usuario no ha oprimido ninguna tecla, porque pues el usuario no tiene que estar oprimiendo la tecla cada vez que quiera traer la temperatura. La idea es que si el usuario selecciona F, el sistema siga mostrando la temperatura en Fahrenheit, y si simplemente el usuario cambia de opinión, oprime C, y el sistema va a seguir mostrando la temperatura en grados centígrados, va a seguirla siempre mostrando. Y si oprime una tecla diferente, pues el sistema tiene que seguir mostrando un mensaje de advertencia o de error para que el usuario pues oprima la tecla correcta. Esta otra condición se va a evaluar cuando no hay, en este caso si no hay datos disponibles en el monitor serial. Eso también sucede cuando el sistema inicia por primera vez y tengo que mostrarle algo al usuario para que el usuario pues haga alguna acción, ¿sí? Entonces esto pues lo mostraré en la siguiente lección para que pues este video no sea tan largo. Así que nos vemos en la siguiente lección para ver la segunda parte de este código.